Por más de 2000 años, ha existido una tensión que nadie se atreve a nombrar del todo. ¿Cómo es posible que el pueblo que recibió las promesas rechazara al prometido? ¿Cómo puede ser que Israel, la nación que esperaba al Mesías, no reconociera a Jesús como tal? Muchos cristianos lo explican con frases simplistas: estaban cegados, endurecieron su corazón, Dios los rechazó. Pero la verdad es mucho más compleja y mucho más humana. Porque aceptar a Jesús no era solo creer en un hombre, era rendirse a una revelación que rompía siglos de tradición, cuestionaba su esperanza colectiva, y parecía borrar la línea que los había mantenido vivos en medio de tanta persecución. Entonces, ¿qué pasó realmente? Hoy no vamos a atacar, vamos a entender, porque lo que se revelará en este video te hará ver al pueblo judío y a Jesús desde una perspectiva que muy pocos se atreven a enseñar. Y tal vez, solo tal vez, el problema nunca fue que Jesús no cumpliera las profecías, sino que lo hizo de una forma que nadie esperaba. Antes de continuar, lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón suscribirse. No abundaré más, iniciemos. Para entender por qué muchos judíos no aceptaron a Jesús, tenemos que empezar por una pregunta clave: ¿qué tipo de Mesías estaban esperando? Porque no estaban esperando un maestro espiritual, ni un predicador de compasión, ellos estaban esperando a un rey, un libertador, un nuevo David, un líder con autoridad política, respaldo divino y poder militar, un hombre que destruyera el yugo de Roma y restaurara la gloria de Israel. Recuerda, en el siglo I, el pueblo judío vivía bajo opresión, sus tierras estaban controladas por un imperio cruel, su templo era vigilado por soldados extranjeros, sus líderes estaban divididos entre colaboracionistas y rebeldes, y su esperanza colectiva se alimentaba de las Escrituras. Isaías habló de un príncipe de paz, pero también de un gobierno justo y eterno. Jeremías prometió un descendiente de David que gobernaría con justicia, Ezequiel habló de la restauración total del pueblo bajo un solo pastor, y Zacarías describió un día en que Jerusalén sería liberada de sus enemigos. El Mesías no era solo una figura espiritual, era una promesa política, un símbolo de restauración nacional. La idea de que Dios enviaría a alguien para sanar corazones pero no liberar ciudades, para predicar amor pero no derrocar imperios, no estaba en sus expectativas. Después de siglos de exilio, esclavitud y persecución, el pueblo quería resultados visibles, querían un trono, una nación, una victoria, esperaban un Mesías, para esta tierra, un rey que gobernara desde Jerusalén, que reconstruyera el templo, que reuniera a los exiliados, y que hiciera temblar a los enemigos. Pero entonces llegó Jesús, un hombre sin ejército, sin palacio, sin riqueza, sin alianzas políticas, un carpintero de Galilea, montado en un burro, con 12 discípulos, pescadores en su mayoría, y una corona de espinas. Predicaba sobre perdonar a los enemigos, sobre dar la otra mejilla, sobre un reino que no era de este mundo, y aunque hacía milagros, y sus palabras tenían autoridad, no hablaba como el Mesías que ellos esperaban. Por eso incluso sus discípulos preguntaban en Hechos 1:6, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel ahora? Porque incluso los más cercanos esperaban una revolución terrenal. Pero Jesús hablaba de algo más profundo, más invisible, más eterno. Y ese contraste entre lo que esperaban y lo que él ofrecía se convirtió en una gran barrera, no porque Jesús no fuera el Mesías, sino porque no era el tipo de Mesías que ellos imaginaban. El pueblo quería liberación política, pero Jesús vino a ofrecer redención espiritual, y en medio de la opresión, el dolor y la esperanza nacional, eso era muy difícil de aceptar. Jesús era el Mesías, pero no el que muchos querían, ni el que esperaban, ni el que imaginaban, porque mientras todos buscaban un libertador externo, Jesús vino a liberar por dentro. Mientras soñaban con un trono físico, él hablaba de un reino invisible. Mientras ansiaban la caída de Roma, él predicaba la caída del orgullo, del pecado, de la muerte. Jesús no vino a conquistar territorios, vino a conquistar corazones, y eso no cabía en la mente de una nación herida, por eso su mensaje descolocó a tantos. A los ojos de muchos, Jesús no estaba cumpliendo las profecías, estaba desafiando la lógica, y sin embargo, sí estaba cumpliendo las Escrituras. Solo que de una forma más profunda, más incómoda, más gloriosa. Isaías habló de un siervo sufriente, alguien despreciado, herido, quebrantado por nuestras rebeliones. Isaías 53. Jesús cumplió eso,
Pero nadie quería un Mesías que sufriera. Querían uno que venciera, y Jesús venció, pero venció muriendo. Su cruz fue su trono, sus heridas, su bandera, su resurrección, su victoria. Él no vino a ocupar un cargo político, vino a cambiar el destino eterno de la humanidad. Jesús no entró al templo para restaurar rituales, entró al lugar santísimo celestial como sumo sacerdote eterno, y no ofreció un cordero, él fue el cordero. Mientras el pueblo buscaba un rey para Israel, Dios envió un Salvador para el mundo. Y esa fue la sorpresa más grande de todas. Jesús no vino a cumplir nuestras expectativas, vino a cumplir el propósito eterno del Padre. Por eso fue rechazado, no por fallar, sino por revelar algo tan superior que solo los humildes pudieron reconocerlo. El reino sí llegó, pero no lo verías con ojos naturales. Llegó en forma de perdón, de sanidad interior, de transformación personal, de vida eterna. Jesús era el Mesías que nadie esperaba, pero el único que todos necesitábamos. Analicemos lo siguiente. ¿Cuál es el problema con la divinidad de Jesús? Más allá del reino y del poder, había algo aún más difícil de aceptar, la afirmación de que Jesús era Dios. Para un cristiano, esto es el centro del Evangelio, pero para un judío del primer siglo, era impensable, incompatible, escandaloso. El judaísmo había sobrevivido a imperios, idolatría y exilio. Precisamente por una verdad central, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, Deuteronomio 6, 4. Ese es el Shema. Es la oración más sagrada, la afirmación más repetida, el núcleo de su fe. Para ellos, Dios no tiene forma, no tiene rostro, no puede morir, no se fragmenta, y sobre todo, no se convierte en hombre. Por eso, cuando Jesús dijo, el Padre y yo uno somos, Juan 10, 30. O en Juan 8, 58, antes que Abraham fuese, yo soy, no lo vieron como una revelación. Lo vieron como blasfemia. Y cuando perdonaba pecados, algo que solo Dios podía hacer, no estaban impresionados, estaban horrorizados, porque en su marco teológico, el Mesías debía ser humano, escogido por Dios, sí, pero nunca igual a Dios. La idea de un Dios que camina entre los hombres, que come con ellos, que llora, que sangra, que muere, no encajaba en su entendimiento de lo divino. Para ellos, Dios es eterno, incorpóreo, inmutable, ¿un Dios crucificado? ¿Un Salvador sangrante? Eso era inconcebible. Y lo sigue siendo para muchos. Aceptar que Jesús era Dios hecho carne, no es solo un cambio de opinión, es un terremoto espiritual, una ruptura con siglos de pensamiento y fidelidad. Por eso no bastaban sus milagros, ni sus parábolas, ni su compasión. Porque aunque su mensaje conmovía, su afirmación de divinidad los dividía. No estaban rechazando a un profeta, estaban rechazando lo que creían era una violación a la esencia de Dios, y para un pueblo que había sido fiel, incluso en el exilio, eso no era un error menor, era una línea que no podían cruzar, y esto era porque interpretaron las Escrituras a su manera, no buscaban de verdad la dirección de Dios. Entonces, aceptar a Jesús no era simplemente aceptar a un nuevo maestro, era aceptar un nuevo enfoque, uno que parecía debilitar el cimiento de su identidad, la Torá. Porque mientras Jesús hablaba de cumplir la ley, también decía frases que parecían reducirla. El sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y eso, para un judío piadoso, no era solo una nueva interpretación, era una amenaza. La ley no era solo una guía moral, era el pacto, el acuerdo sagrado, el símbolo de que Dios los había apartado de entre las naciones. 613 mandamientos, cada uno, una marca de fidelidad, un acto de resistencia cultural en medio de un mundo pagano. Las dietas, las vestimentas, las fiestas, el sabbat, todo tenía un propósito, no mezclarse, no olvidarse, no desaparecer. Durante siglos de exilio y persecución, la ley fue su muro de protección, su memoria viva, su escudo invisible, y ahora venía Jesús, y aunque hablaba con autoridad, parecía reinterpretarlo todo. Sanaba en sábado, comía con pecadores, permitía que sus discípulos recogieran espigas en día de reposo. ¿Y eso era fidelidad? Para muchos líderes, eso era una grieta peligrosa. Si la gente seguía a Jesús, podían relajarse en su obediencia. Y si relajaban su obediencia, perderían lo que los hacía distintos. Aceptar a Jesús significaba redefinir siglos de práctica, y en un mundo donde todo conspiraba para asimilarlos,
Eso era demasiado riesgoso, porque para ellos, la ley no era esclavitud, era libertad, era pacto, era legado. Sin ley, sin Torá, sin tradición, ¿qué quedaba del pueblo judío? Aceptar a Jesús, aunque fuera el verdadero Mesías, parecía significar el fin de lo que los había mantenido vivos, y por eso muchos no pudieron hacerlo, no por dureza de corazón, sino por temor a perder lo único que aún lo sostenía, su identidad como pueblo apartado por Dios. Pero aquí podemos mencionar que estaban apartados a su manera, no en base a lo que Dios había dicho antes de ese momento. Los judíos en muchas ocasiones no le creían a sus propios profetas. Por ejemplo, Jeremías fue apresado por decir que Jerusalén caería. Ellos preferían creer a su forma la palabra de Dios, que obedecerla como Dios ordenaba. Por eso la siguiente parte debemos verla desde la perspectiva humana, no como Dios hubiera querido que fueran las cosas. Imagina esto, un nombre que para ti representa salvación, pero que para otros evoca muerte. Un símbolo que para ti significa amor, pero que para otros representa siglos de sufrimiento. Para muchos cristianos, la cruz es esperanza, pero para muchos judíos, la cruz fue una espada. Durante siglos, el nombre de Jesús fue utilizado como bandera de conquista, como justificación para expulsiones, conversiones forzadas, inquisiciones y pogromos. En las cruzadas, multitudes gritaban, «Cristo Rey», mientras masacraban comunidades judías enteras en Europa, y eso no era la voluntad de Dios. En la Inquisición, se quemaban rollos de la Torá, mientras se levantaban imágenes de Jesús. Durante siglos, los judíos fueron llamados deicidas, acusados de haber matado a Dios. Fueron expulsados de reinos, obligados a vivir en guetos, prohibidos de ejercer profesiones, y asesinados por multitudes que decían seguir a Cristo, y aunque Jesús jamás mandó nada de eso, la herida quedó, y el recuerdo permanece. Este recuerdo permanece porque el mismo pueblo judío olvida las mismas profecías dichas por Moisés que les pasaría a los hebreos, si ellos le daban la espalda a Dios. Incluso en el siglo XX, en el Holocausto, los nazis mataron a 6 millones de judíos, y muchos de los países cristianos guardaron silencio, algunos incluso colaboraron. Así que, ¿cómo esperas que alguien con ese trasfondo cultural vea a Jesús como Salvador? ¿Cómo separas al verdadero Cristo de lo que su nombre ha sido usado para justificar? Para ti, aceptar a Jesús puede parecer una decisión espiritual. Para ellos, puede parecer una traición a sus antepasados. Muchos recuerdan las palabras de sus abuelos. Nunca olvides lo que hicieron en nombre de su Mesías. Aceptar a Jesús no sería solo abrazar una fe nueva, sería, en sus ojos, abrazar el símbolo del dolor de su pueblo. Por eso, aunque Jesús fue judío, aunque amó a Israel, aunque lloró por Jerusalén, el Jesús histórico quedó sepultado bajo siglos de mal testimonio. Testimonio que fue la causa de lo que las personas hicieron en nombre de Jesús, pero no bajo la voluntad de Dios. Y por eso, actuar fuera de las enseñanzas de Jesús, y no buscar la dirección de Dios trae maldición en vez de bendición, y eso no se sana con argumentos, se sana con verdad, con humildad y con el reconocimiento de lo que se hizo mal. Sobre todo bajo la guianza y el discernimiento del Espíritu Santo. Tal vez el problema no ha sido tanto Jesús, sino lo que hicimos con él, y si queremos tender un puente. No se construye con teología solamente, se construye con compasión y con memoria. Ahora entendamos lo siguiente. Hay dos formas de leer el mismo texto. ¿Sabías que judíos y cristianos leen los mismos textos proféticos, pero llegan a conclusiones opuestas? Ambos leen Isaías, ambos citan Miqueas, ambos enseñan Zacarías, pero mientras un cristiano dice, aquí está Jesús, un judío responde, no, eso no es lo que significa. ¿Quién tiene razón? La respuesta no es tan simple. Tomemos Isaías 53. Para los cristianos, es clarísimo, un siervo que sufre, que es herido, que lleva el pecado de muchos. Es una descripción exacta de Jesús en la cruz. Pero para muchos judíos, ese pasaje no habla de un individuo, sino del pueblo de Israel, un siervo colectivo que ha sufrido por las naciones, un pueblo despreciado, herido, pero fiel, incluso en medio del dolor. Y aquí está el problema. Después de Salomón, cuando la nación se dividió en dos, Israel y Judá, el gran universo de personas judías, se basaban más en el hacer que en el ser, eran fiel sí, pero a su forma, el no reconocer a Jesús, sigue siendo el mayor de su pecado. A Jesús lo blasfemaron,
Y los mandamientos dicen no blasfemarás a tu prójimo. Solo con este ejemplo podemos observar cómo los líderes judíos de ese tiempo estaban cegados a reconocer algo diferente a los que ellos creían, y por eso actuaban siempre sin consultar a Dios, porque creían que se las sabían todas. Ahora mira Miqueas 5, 2. Los cristianos lo leen como una profecía del nacimiento de Jesús en Belén, pero para los judíos, ese texto puede referirse a un gobernante futuro, sin implicar divinidad ni encarnación. Zacarías 12, 10 habla de alguien traspasado. Los cristianos ven aquí la crucifixión, los judíos lo leen como una imagen simbólica del dolor nacional. El punto es este, no se trata de ignorancia, sino de dos formas de leer el mismo texto. Una busca cumplimiento espiritual, la otra, restauración nacional, restauración sin redención, sin Salvador, a su manera. Una ve el sacrificio como el centro, la otra espera paz global, reconstrucción del templo, y el fin del sufrimiento, aquí en la tierra, y cuando esas cosas no ocurrieron en tiempos de Jesús, muchos concluyeron que no podía ser el Mesías. Porque en la mente judía, el Mesías no solo salva almas, transforma el mundo, y aunque Jesús cumplió muchas profecías, no lo hizo como ellos esperaban, y tal vez el problema no era lo que él decía, sino el marco desde el cual estaban escuchando. Hasta ahora hemos visto muchas razones históricas, culturales, teológicas, emocionales, que explican por qué el pueblo judío no aceptó a Jesús. Pero, ¿y si no fue solo resistencia? ¿Y si ese no también estaba dentro del plan de Dios? El apóstol Pablo lo expresó así en Romanos 11. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Es decir, el rechazo de Jesús por parte de los judíos abrió una puerta para que el evangelio llegara a las naciones. Para que tú, y yo, millones más, pudiéramos ser injertados en el olivo de la promesa, no fue un accidente, fue un acto soberano, y Pablo no termina con condena, sino con esperanza. Él dice que Dios no ha desechado a su pueblo, y que al final, cuando se cumpla el tiempo, muchos volverán a ver, y reconocerán al que fue traspasado. Así que, antes de juzgar, tal vez debemos adorar, porque este misterio no se entiende con lógica, sino con reverencia. El rechazo era parte del camino hacia la redención, y él, no de Israel, fue el telón de fondo para que el sí de Dios se extendiera a toda la humanidad. Después de todo lo que hemos visto, queda claro que el rechazo a Jesús no fue un simple error. Fue el resultado de siglos de expectativa, de dolor, de fidelidad y de trauma. No fue falta de inteligencia, ni falta de fe. Fue una colisión entre lo que esperaban y lo que Dios realmente envió. Porque cuando Dios prometió un Mesías, Israel imaginó a un rey con espada, pero Dios envió a un siervo con una cruz. Y sí, muchos no lo reconocieron, pero eso no cambia quién es Él, ni lo que hizo, ni el amor con el que vino. Jesús lloró por Jerusalén. Jesús murió por su pueblo. Jesús resucitó por el mundo entero. Y hoy, esa puerta sigue abierta. Porque tal vez el problema nunca fue que Jesús no cumpliera las profecías, sino que lo hizo de una forma que nadie esperaba. Si quieres seguir descubriendo los secretos proféticos de la Biblia, toca uno de los videos que aparecen en pantalla. Nos vemos allá. Para continuar viralizando a Cristo, suscríbete a nuestro canal y disfruta de cada capítulo de la Biblia visualizado en video.